La rivalidad entre Rusia y Europa no se limita a los ámbitos geopolíticos militares. En las últimas décadas, un enfrentamiento igualmente crucial se ha intensificado en el ámbito tecnológico. Pero, ¿cuáles son esas tecnologías? ¿Cuáles son los desafíos y las consecuencias de esta competencia en la escena internacional? Eso es lo que proponemos descubrir en este video. ¡Vamos allá! A menudo se habla de la prohibición de las importaciones de petróleo y gas ruso por parte de los países occidentales, que constituyen una de las respuestas más significativas a la invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022. Esta decisión tiene como objetivo debilitar la economía rusa, fuertemente dependiente de las exportaciones de hidrocarburos, mientras reduce la dependencia energética de Occidente hacia Moscú. De hecho, Rusia es el segundo mayor exportador mundial de petróleo crudo y el principal proveedor de gas natural para Europa. Obtiene una gran parte de sus ingresos de estos recursos. En respuesta a la agresión rusa, Estados Unidos fue uno de los primeros en prohibir las importaciones de petróleo ruso en marzo de 2022, una medida principalmente simbólica debido a la baja dependencia estadounidense. La Unión Europea, en cambio, adoptó un enfoque más gradual debido a su alta dependencia, especialmente en países como Alemania e Italia. En diciembre de 2022, se instauró un embargo parcial sobre el petróleo crudo transportado por vía marítima, con excepciones temporales para las importaciones a través de oleoductos con el fin de proteger las economías más vulnerables, como la de Hungría. Paralelamente, el G7 y la Unión Europea introdujeron un tope en los precios del petróleo ruso, una medida que busca reducir los ingresos de Moscú mientras se mantiene un flujo limitado hacia otros países. Las importaciones de gas natural también se redujeron drásticamente. Mientras que en algunos países europeos dudan en cortar totalmente los lazos, Rusia misma interrumpió las entregas a través de oleoductos estratégicos como el Nord Stream 1. Agravando la crisis energética en el continente. Esta situación obligó a Europa a buscar alternativas, aumentando las importaciones de gas natural licuado desde Estados Unidos, Qatar y otros países. Por su parte, para compensar, Moscú se volvió hacia Asia, especialmente China e India, ofreciéndoles petróleo a precios muy reducidos. Sin embargo, estos nuevos socios no pueden reemplazar completamente los volúmenes y los ingresos generados por Europa. Pero Rusia tiene una ventaja: las tecnologías relacionadas con la energía nuclear. Aunque Rusia no es el único proveedor de uranio para Estados Unidos y la Unión Europea, sigue siendo un actor indispensable. Su influencia en este campo se basa en varios pilares: sus vastas reservas de uranio, su capacidad para enriquecer este mineral y su rol dominante en la cadena de suministro nuclear mundial. De hecho, Rusia posee importantes yacimientos de uranio, aunque sus reservas no estén entre las más grandes del mundo en comparación de países como Kazajistán o Canadá. Sin embargo, gracias a tecnologías avanzadas de extracción y una gestión estratégica, explota estos recursos de manera eficiente. Los principales yacimientos se encuentran en regiones como Transbaikalia y el Distrito Autónomo de Yamalía. Además, Rusia sigue invirtiendo en la explotación para mantener sus capacidades. Pero uno de los principales activos de Rusia no es el uranio en sí, sino su experiencia en el enriquecimiento de uranio. A través de Rosatom, su empresa estatal especializada en energía nuclear, Rusia controla alrededor del 40% de la capacidad mundial de enriquecimiento. Esta posición dominante le permite suministrar uranio enriquecido a numerosos países, esenciales para alimentar los reactores nucleares civiles. El enriquecimiento es un paso crucial, ya que convierte el uranio natural en combustible utilizable para generar energía. Así, Rusia es un actor clave en la industria nuclear internacional, no solo como proveedor de uranio, sino también como exportador de tecnologías nucleares. Sobre todo, Rosatom construye y mantiene reactores nucleares en muchos países, a menudo proporcionado también por el combustible enriquecido. Los contratos con países europeos, asiáticos y africanos refuerzan la influencia rusa en el sector nuclear global. Además, Rusia colabora estrechamente con otros grandes productores de uranio, como en el pasado con Kazajistán, a través de la empresa conjunta Kazatomprom.
Esta cooperación permite a Rusia asegurar el acceso a enormes recursos de uranio y consolidar su dominio en el mercado mundial. En África, Rusia también ha reforzado su presencia, firmando acuerdos con países ricos en uranio como Níger. Por supuesto, esta posición le otorga un importante poder geopolítico. Así, el uranio enriquecido es un recurso estratégico, y los países dependientes de las importaciones rusas, especialmente en Europa y Asia, deben equilibrar sus necesidades energéticas y sus relaciones diplomáticas. Desde el conflicto en Ucrania y las sanciones internacionales, algunas naciones buscan reducir su dependencia de Rusia en el ámbito nuclear, incluida la Unión Europea. Sin embargo, debido a los altos costos y el tiempo necesario para desarrollar capacidades de enriquecimiento independientes, esta transición es compleja y podría tomar varios años. Así, aunque las importaciones de petróleo y gas ruso han sido casi completamente prohibidas en Occidente, las empresas de Europa o Estados Unidos siguen comerciando con el gigante nuclear ruso Rosatom. La información puede parecer extraña cuando se consideran los suministros franceses de uranio. De hecho, Kazajistán suministró el 27% de las 88.000 toneladas de uranio importadas por Francia entre 2012 y 2022. Níger el 20%, y Uzbekistán el 19%, y Australia y Namibia el 14% cada uno. Así, casi se alcanza el 95% con estos 5 países, sin que Rusia figure entre los demás exportadores. Moscú, sin embargo, es productor de uranio, teniendo el 5% de la producción mundial en 2022, según la World Nuclear Association. Pero París no depende de Moscú para comprar este recurso. En el caso estadounidense, la mitad de uranio utilizado por las centrales nucleares proviene de Rusia, Kazajistán y Uzbekistán. En 2022, Moscú suministraba el 22% de uranio de Estados Unidos. Así que podría parecer que Occidente no depende fuertemente de Rusia para la compra de uranio. Sin embargo, muchos otros países europeos no pueden decir lo mismo. Por ejemplo, 18 centrales nucleares de diseño ruso se encuentran en Finlandia, Eslovaquia, Hungría y la República Checa, que dependen de combustibles comprados a Moscú. En el caso eslovaco, por ejemplo, el sector nuclear representa el 60% de la producción energética del país, y el combustible proviene exclusivamente de Rusia. Y aunque Eslovaquia busca una solución, es difícil prescindir de Moscú. Pero como se mencionó antes, el mayor problema de la dependencia de Europa no proviene del uranio ruso, sino de varias tecnologías vitales, especialmente para el enriquecimiento de uranio, que hacen que Occidente dependa del sector nuclear ruso. La compañía rusa Tenex, por ejemplo, tiene un monopolio en la venta de uranio de bajo enriquecimiento de alta pureza, o ALU. Este término hace referencia a una variedad de uranio enriquecido con los mejores rendimientos y más seguros, utilizados para las tecnologías de generaciones de reactores nucleares. Así, más del 20% del combustible que alimenta las centrales nucleares estadounidenses es enriquecido por empresas rusas. Además, pocas alternativas de enriquecimiento de uranio existen actualmente en Occidente. Es cierto que existen dos grandes firmas competidoras, el francés Orano y Urenco, un consorcio británico, alemán y neerlandés. Pero parece que esto no es suficiente para satisfacer las necesidades de uranio enriquecido de la Unión Europea. Y esto se siente. Por ejemplo, el reactor en construcción en Wyoming por TerraPower anunció un retraso de 2 años para el proyecto en diciembre de 2022 debido a la falta de combustible. Occidente entonces intenta encontrar soluciones. Por ejemplo, el gobierno británico anunció la asignación de 300 millones de libras para el desarrollo de ALU, dentro de un plan para el sector nuclear que cubra una cuarta parte de las necesidades energéticas del Reino Unido para 2050. En Francia, se destina alrededor de 1.7 mil millones de euros para aumentar en un 30% para 2028 la producción de la planta Georges Best II en su sitio en Tricastin. En Estados Unidos, el financiamiento del gobierno ayudó a Centrus Energy Corp a producir 20 kilogramos de ALU en un primer paso en América. Así, la rivalidad entre Rusia y Occidente va mucho más allá de los hidrocarburos y se extiende a tecnologías estratégicas como la energía nuclear.
Si bien Europa y Estados Unidos han reducido su dependencia de las importaciones de petróleo y gas ruso en respuesta a la guerra de Ucrania, el sector nuclear sigue siendo un área donde Rusia mantiene una ventaja indiscutible. Su dominio sobre el enriquecimiento de uranio y la producción de combustibles avanzados como el HALEU mantiene una forma de dependencia energética de muchos países, incluso aquellos que están políticamente y económicamente en oposición a Moscú.